De titulación, doctora María Fernanda Vinuesa. Las amenorreas. La amenorrea es la ausencia temporal o permanente de la menstruación. Puede ser normal o indicativa de alguna enfermedad. La amenorrea no es diagnóstico, sino un síntoma de una enfermedad, ya sea esta genética, anatómica o neuroendocrina. Las amenorreas se clasifican en amenorrea primaria, en amenorrea secundaria y en amenorrea fisiológica. La amenorrea primaria se produce cuando no hubo una menarquia anteriormente. Estas pueden ser de tipo central o de tipo periférica. Las anomalías secundarias se producen cuando ya hubo una menarquia anteriormente y pueden ser de causa uterina, ovárica, hipofisiaria o hipotalámica. Las amenorreas fisiológicas, estas van a ser por circunstancias normales, como es en la lactancia, en el embarazo o en la menopausia. Las diferencias entre las amenorreas primarias y secundarias. Las amenorreas primarias no hay existencia de menstruación a los 14 años de edad, acompañada de un retraso de crecimiento o de retraso del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. En la amenorrea secundaria, en cambio, aquí hay establecido ya los ciclos menstruales y la desaparición de al menos 3 de ellos o ausencia de su menstruación por un periodo de 6 meses. Patologías de las amenorreas. La primera es las anomalías congénitas del aparato genital, como tenemos el himen imperforado. Este va a ser poco frecuente, los genitales externos, internos y los caracteres sexuales secundarios van a ser normales. Va a presentar un hematocolpos, un hematometra y un hematosalping, además de una criptomenorrea. Otra patología es la diafragma vaginal o tabique transversal. Estos son cuando son completos clínica semejante a un imperforado. La agenesia vaginal o ausencia congénita de la vagina. Aquí hay una malformación que se acompaña de otras malformaciones del útero, una acumulación voluminosa de sangre en el útero y en la cavidad pélvica. La agenesia del conducto de Müller o el síndrome de Rokitansky-Hunter-Hauser es la segunda causa más frecuente de la amenorrea primaria. La ausencia o hipoplasia de la cavidad vaginal con un útero rudimentario no canalizado o presencia de solo los cuernos uterinos. Aquí presenta un cariotipo femenino normal 46XX. El síndrome de feminización testicular o insensibilidad a andrógenos es una enfermedad hereditaria recesiva ligada al cromosoma X materno y va a ser la tercera causa de la amenorrea primaria. Aquí hay un conducto vaginal ciego menos profundo de lo normal. Tiene labios menores, menos desarrollados y con la ausencia de un útero. Aquí tenemos el cariotipo 46XY. Las gónadas son testículos histológicamente bien formados que suelen estar parcialmente descendidos. Aquí, la producción de testosterona a nivel normal o superior al varón. Y presentan una insensibilidad a andrógenos por déficit de la formación de receptores celulares. La segunda patología es la de origen uterino. Aquí tenemos representado lo que es el síndrome de Asherman. Esta es debido a la destrucción del endometrio. Sus causas son por traumatismos, radioterapia, tuberculosis genital o esquitomatosis uterina. La tercera de este tipo de amenorreas es la de origen ovárico, presentada por las disgenesias gonadales. Esta es la causa más frecuente de la amenorrea primaria. Tiene una pérdida de folículos ováricos durante la embriogénesis o en los primeros años puberales. Hay la ausencia de células germinales en las gónadas, alteraciones cuantitativas en cromosomas sexuales, los genitales internos femeninos están hipoplásicos, hay un hipogonadismo hipergonatrófico y la infertilidad. El síndrome de Turner tiene una frecuencia de 0,4 por 1000 niñas. Tiene un cariotipo 45X0, talla baja constante, velocidad de crecimiento disminuida, una maduración ósea normal. Tiene un infantilismo sexual, es decir, el útero es pequeño y hay la ausencia de gónadas. El síndrome de Stewart o disgenesia gonadal XY tiene un fenotipo femenino infantil, no presenta pubertad ni menarquia, hay la ausencia de desarrollo de caracteres sexuales secundarios, la presencia de úteros y gónadas rudimentarias con tendencia a la transformación tumoral. Las amenorreas disgenesias gonadales parciales, también conocidas como los mosaicismos. Aquí tenemos a lo que son las anomalías estructurales del cromosoma X. El 46XX o 45X0 es un tejido ovárico funcional que puede producir ciertos grados de desarrollo femenino y en ocasiones menstruaciones y función reproductora. Otra de estos es el 46XX o 46XY, que por lo general van a ser muy raras y siempre que exista un cromosoma Y predispone a la formación tumoral.
Las amenorreas de origen hipofisario van a estar representadas por lo que es el panhipotuitarismo. Esta es una insuficiencia hipofisiaria global consecuencia de isquemia o infarto. Aquí está representado por lo que es el síndrome de Sheehan después de una hemorragia posparto o otras causas de cirugías o radioterapia. Otra patología de este tipo de amenorreas es las patologías sistémicas, como son por hemocromatismos, sarcoidosis o tuberculosis. También tenemos otra patología como es la síndrome de silla turca vacía. Estas son por alteraciones congénitas que da como consecuencia que la hipófisis quede aplanada y separada de del hipotálamo. Otras causas van a ser la radioterapia o cirugía. Otra patología son los tumores hipofisiarios. Los tumores benignos son la causa más frecuente de la amenorrea hipofisiaria. Aquí tenemos a los adenomas secretantes con su clasificación que son los adenomas de prolactina, que pueden ser microadenomas menores de 1 centímetro y los macroadenomas mayores de 1 centímetro. Además también tenemos los adenomas somatotróficos, adenomas corticotróficos y los adenomas tireotróficos. Otra de las patologías de las amenorreas primarias van a ser las de origen hipotalámico o suprahipotalámico. Aquí se aprecia la pérdida menstrual después de la estimulación con estrógenos y gestágenos. Hay la pérdida de la secreción pulsátil de la gen RH por debajo de los valores normales. Están implicados los opiáceos endógenos, la adrenalina, sistemas adrenérgicos y esteroides. Las causas van a ser las patologías orgánicas locales, la patología iatrogénica y las anomalías ponderales importantes. Otras van a ser las anomalías ponderales. Estas pueden ser por obesidad o por adelgazamiento. Por obesidad, la amenorrea por anovulación y adelgazamiento por el relacionado por la proporción de grasa corporal en relación al peso total. Otras patologías de las amenorreas primarias son por endocrinológicas no ováricas. Aquí presentan las alteraciones de la función suprarrenal, como es la hiperplasia congénica suprarrenal o síndrome de adronogenismo congénito. Esta es la forma de intersexualidad producida por déficit metabólico congénito, masculinización por exceso de andrógenos. El hiperfunción. Amenorrea primaria central. Esta se debe a disfunción en el sistema productor de gen RH, ausencia congénita por destrucción de alteraciones en el sistema modulador o por falta de maduración, produciendo ausencia o déficit de gen RH. Esta situación va a originar un hipogonadismo hipogonadotropo. Aquí vamos a encontrar el síndrome de Kallmann o distrofia olfativo genital. Esta se produce por una alteración del desarrollo del sistema nervioso central desde las primeras semanas de vida intrauterina. Encontraremos atrofia de la corteza olfatoria, infantilismo sexual, anosmia o hiposmia, aunque los pacientes no suelen ser conscientes de ello, amenorrea primaria, falta de desarrollo de caracteres sexuales secundarios y malformaciones faciales, entre las cuales encontramos labio leporino, paladar hendido y orejas de implantación baja. En este síndrome, el nivel de gonadotropinas en sangre está disminuido y los ovarios presentan características de hipoestimulación crónica, pero pueden responder a la inducción de la ovulación con gonadotropinas. Dentro de otras causas de amenorrea primaria central encontramos la insuficiencia de hormonas gonadotropas hipofisiarias. Esta es muy poco frecuente y se produce una disminución selectiva de las gonadotropinas. Aquí los pacientes van a tener una talla normal y no van a estar alteradas el resto de las hormonas. Además tenemos otras causas de amenorrea primaria central como el adelgazamiento, la obesidad y el ejercicio físico. En cuanto a la disminución del peso, independientemente de la causa que la produzca, se va a relacionar con retraso puberal, menarquía tardía y amenorrea. En cuanto al adelgazamiento, se va a producir una disminución en el ritmo metabólico y modificación de los mecanismos neuroendocrinos relacionados con el control hipotalámico. Va a haber una disminución de la LH y la FSH. La aparición de la amenorrea guarda relación con la velocidad en la disminución del peso y del porcentaje de peso perdido. Se ha determinado una disminución mayor de un 20% del índice de masa corporal con la aparición de la amenorrea y esta de aquí se va a corregir con la ganancia de peso ponderal. En cuanto a la obesidad, se relaciona con los ciclos anovulatorios, encontrándose la LH y la FSH dentro de los límites normales. En cuanto al ejercicio físico, cuando se realiza de una manera exhaustiva o competitiva, se relaciona con retraso en la aparición de la menarquia, trastornos menstruales y amenorrea. Los entrenamientos intensivos producen estrés psíquico más disminución del peso, produciendo un aumento de esteroides sexuales, andrógenos y prolactina, aumento del nivel de la hormona de crecimiento, ACTH, beta-endorfinas y beta-lipoproteínas, lo que produce alteraciones en la descarga hipotalámica de gen RH. Primaria central, de origen psicógeno, producida por estrés, conflicto con el medio, problemas personales, familiares, cuadros depresivos, hay una disfunción en la pulsatilidad de la secreción de gen RH.
También tenemos la amenorrea por alguna causa hipoficiaria. Estas son las menos frecuentes. Se debe a la falta de gonadotropina, ya sea por alteración de las células gonadotropas o por fallo en la llegada de las señales hipotalámicas de GnRH. Aquí vamos a encontrar los enanismos hipoficiarios o hipogonadismo hipogonadotropo, el cual se debe a un déficit en la hormona de crecimiento o disminución del resto de las hormonas hipoficiarias. Va a cursar con talla baja, falta de desarrollo de los caracteres sensuales secundarios y puede acompañarse de una disminución en la función tiroidea y suprarrenal. Entre otras causas encontramos infecciones, traumatismos que produzcan sección del tallo hipoficiario y los tumores hipoficiarios. De la menorrea secundaria, que se establece cuando una paciente que previamente había tenido ciclos menstruales ya no los presenta. Y también se puede diagnosticar la falta de menstruaciones por un periodo de 6 meses o más, o cuando la menstruación no se presenta en 3 o más ciclos. Bien, en el siguiente cuadro podemos ver que la amenorrea secundaria puede dividirse en dos. Primero, que nada, en hirsutismo o virilización, y también cuando va a haber sin hirsutismo ni virilización. Cuando existe la presencia de hirsutismo, tenemos que medir los niveles séricos de DEAs, de la hormona tiroidea, FSH y LH, así como de los estrógenos. Y cuando tenemos estos niveles séricos altos, tenemos que sospechar en un síndrome de ovario poliquístico. Tenemos que, y también podemos ver que puede existir tumores de ovario o también tumores suprarrenales. Cuando tenemos amenorrea secundaria sin hirsutismo ni virilización, tenemos que medir los niveles de TSH, FSH, LH y prolactina. Cuando tenemos estos niveles séricos elevados, podemos estar frente a una falla ovárica. Y tenemos que hacer exámenes complementarios como resonancias magnéticas o TAC de cráneo para poder diagnosticar de mejor manera. Entonces tenemos que la amenorrea secundaria, vamos a realizar la determinación, como dijimos hace un momento, de los niveles séricos de FSH, LH, prolactina y estrógenos. En la exploración física no se debe olvidar la búsqueda intencionada de signos de virilización o hiperandrogenemia para orientar el diagnóstico etiológico ante una paciente con hirsutismo. Tenemos que tener en cuenta que el acné es un signo importante y también la clitoromegalia se debe incluir en el estudio hormonal, la determinación de testosterona y del DEAS, el aumento de leve moderado de los niveles de testosterona y de la relación LH-FSH sugiere el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Las causas con mayor frecuencia que inhiben el ciclo menstrual en adolescentes son el distrés psicofísico, anorexia, bulimia, disfunción tiroidea, hiperprolactinemia, insuficiencia ovárica precoz, hiperandrogenismo y resistencia a la insulina. En cuanto a los trastornos psicológicos y el estrés, pueden producir amenorrea de tipo hipotalámico con alteración de la secreción pulsátil de la gonadotropina de grado variable. En general, la amplitud y frecuencia de los pulsos están disminuidos, lo que se refleja en la disminución de los niveles de LH. En cuanto a la amenorrea hipotalámica, tenemos que hay un grupo de causas de amenorrea secundaria, que en la actualidad se ha convertido en un problema relativamente frecuente en adolescentes, con pérdida de peso importante, como en los trastornos de alimentación, por ejemplo, anorexia nerviosa, o en los atletas de alto rendimiento, en quienes se ha comprobado que la amenorrea se debe a una alteración de la secreción de la gonadotropina secundaria al déficit relativo de energía. Esos trastornos de la conducta alimentaria, la pérdida de peso y el sobreentrenamiento físico pueden producir trastornos de ciclo, generalmente oligomenorrea y amenorrea, tanto primaria como secundaria. Ese trastorno es considerado funcional y puede ser reversible. El aumento de la ingesta calórica y la limitación del ejercicio físico son esenciales para el retorno de la menstruación una vez se recupera el peso ideal. Bueno, como dijimos hace un momento, las principales causas son el distrés psicofísico y la anorexia. En cuanto a la hiperprolactinemia, tenemos que la prolactina aumentada a causa de amenorrea secundaria, va a haber alteración en el patrón de secreción de gonadotropinas. Es un trastorno relativamente común que afecta al 1% de las mujeres, 30% con galactorrea. Es importante identificar las causas. Entre ellas están el estrés, el hipotiroidismo, donde hay alteración en los mecanismos inhibidores de la secreción de prolactina por uso de fármacos antipsicóticos. También puede haber malformaciones del sistema nervioso central, como la estenosis congénita del acueducto. Y también puede ser por la presencia de un adenoma, microadenoma hipoficiario suspender. Tenemos los niveles de prolactina, son mayores en los casos de macroadenoma hipoficiario. Y también la succión del pezón. En cuanto a la insuficiencia ovárica precoz, vemos que puede presentarse tanto en amenorrea de primaria o secundaria.
va a haber elevados los niveles de LH y FSH y van a verse descendidos los niveles de estrógenos. Entre sus principales eh, características que vamos a tener son la menopausia precoz, insuficiencia folicular y ovarios resistentes. En cuanto a la insuficiencia fallo ovárica prematura, tenemos que puede estar relacionado a síndromes genéticos. El más frecuente es el síndrome de Turner, que asocia baja talla o retraso puberal o menorrea primaria y secundaria. Puede ser secundario a radioterapia o quimioterapia, infecciones, traumas o cirugía. También se ha asociado con enfermedades autoinmunes como la diabetes mellitus y la tiroiditis. El efecto de la radioterapia y la quimioterapia sobre la función gonadal depende de la edad del paciente, la dosis y el tipo de quimioterapia utilizado. Las niñas prepúberes son más resistentes a este tipo de tratamiento. La TSH, la prolactina normal y el aumento en los niveles de FSH y LH. Esta entidad puede llevar a la depresión de los ovocitos. En cuanto a los tumores de ovario, tenemos que los tumores funcionantes de ovario pueden producir alteraciones menstruales. El tumor de células de la granulosa del tipo juvenil ocurre en el 80% en las 2 primeras décadas de la vida. En el periodo postpuberal puede presentar como único síntoma inicial alteraciones menstruales, especialmente la metrorragia. En cuanto a la disfunción tiroidea, tenemos que cuando se identifica un adolescente con amenorrea secundaria, pero sin datos clínicos de hiperandrogenismo, es conveniente conocer los niveles séricos de FSH, LH, tirotrofina y prolactina. Los niveles elevados o disminuidos de la TSH es la causa más probable de la ausencia de menstruación en la enfermedad tiroidea. Cuando se refiere al hiperandrogenismo, tenemos que puede ser tipo adrenal en el síndrome de Cushing, de tipo ovárica en el síndrome de ovario poliquístico y la periférica en cuanto a la obesidad o la resistencia a la insulina. En cuanto a la hiperplasia suprarrenal congénita, tenemos que en los casos en los que se detecta un incremento moderado en los niveles de DEAS, se debe examinar las funciones de las glándulas suprarrenales mediante la concentración sérica de la 17-OH progesterona, a fin de descartar la deficiencia parcial de la 21-hidroxilasa. Pero si los niveles de DEA son significativamente altos, lo más probable es que se trate de una paciente con hiperplasia suprarrenal congénita. Al detectar niveles elevados de testosterona, es decir, mayor a 200 miligramos por decilitro, y de DEAs mayores a 700 microgramos de decilitro, se debe sospechar de tumores de ovario y de glándulas suprarrenales, aunque esta es una condición poco frecuente. En cuanto al síndrome de ovario poliquístico, tenemos que afecta aproximadamente un 5% de las mujeres en edad reproductiva y es el comienzo perimenárquico. Las principales alteraciones que se producen son el hiperandrogenismo, anovulación, la obesidad puede estar uno presente, el 70% de los adolescentes presentan irregularidades menstruales, como la oligomenorrea o amenorrea. También suele presentar acné, hirsutismo, puede existir resistencia a la insulina, con obesidad o sin ella, hay aumento leve o moderado de los niveles de testosterona y de la relación LH-FSH. En estas pacientes puede presentarse acantosis nigricans, lo que podría indicar resistencia a la insulina, por lo que es recomendable determinar los niveles de glucosa y de lípidos. En cuanto a las causas de iatrogenia y adicciones, tenemos que los adolescentes con epilepsia no tratadas suelen tener alteraciones del ciclo menstrual. Además, el tratamiento crónico con agentes antiepilépticos incrementa las alteraciones del eje hipotalámico hipofisario ovárico. De manera especial, el Valproat, que induce un síndrome similar al síndrome de ovario poliquístico. Por otro lado, diversos agentes antipsicóticos son capaces de inducir graves trastornos del ciclo, incluida la amenorrea, a través de su efecto estimulador de la secreción de prolactina. El uso de drogas ilícitas como la marihuana, la cocaína, la heroína, la morfina y sus derivados produce modificaciones en la secreción de gonadotrofina, FSH y LH, que dan lugar a trastornos del ciclo como la amenorrea e infertilidad. Los efectos de las drogas sobre el sistema reproductor pueden ser reversibles. Ya bien, entonces para finalizar tenemos que con la amenorrea secundaria con niveles bajos de FSH y LH, con hirsutismo, que la prueba de estimulación con progesterona ayuda a determinar la funcionalidad del endometrio y de los estrógenos circulantes. Si ocurre sangrado menstrual después de 2 a 7 días de haber administrado acetato de medroxiprogesterona a dosis de 10 miligramos día durante 5 días, entonces se confirma una función mínima del ovario, que la vía de salida de la menstruación está libre y que el endometrio responde adecuadamente a los estímulos hormonales. Gracias.